Buenas tardes, señores, a todos los presentes. En este conjunto de conferencias que venimos dictando sobre Power BI en inteligencia de negocios, en esta oportunidad les traigo el tema sobre gestión de indicadores claves de éxito. Un tema que prácticamente resume todas las aplicaciones que se pueden hacer con Power BI porque básicamente se trabaja el concepto del conocimiento basado en la información. Un indicador puede adoptar la forma distinta de ser un indicador basado en el proceso, un indicador táctico o un indicador de gestión empresarial o estratégico, como es el KPI. Un KPI o Key Performance Indicator o indicador clave de desempeño representa el estado de un objetivo, acción o estrategia. Permite medir el grado de cumplimiento en base a un plan o a una proyección o a un resultado previo. O sea, las organizaciones lo que requieren es información para tomar decisiones, no datos. El KPI lo que hace es informar sobre el rendimiento de algún objetivo estratégico que se haya planteado, que tiene sus propios factores críticos de éxito y que estos se miden a través de estos indicadores. Entonces, el estado de alcance, de logro de ese objetivo o una acción o una estrategia que se haya planteado la organización, lo podemos medir mediante KPIs. ¿Cómo podemos implementar los KPIs en un modelo de datos, en este caso con Power BI? Para crear un KPI necesitamos mínimo manejar dos variables, ¿no? Puede usarse de 2 a más variables. Entonces, esos dos valores básicamente se pueden centrar en esta idea para hacerlo de una manera bastante práctica. Por un lado, el valor que yo deseo medir, y por el otro, el valor contra el que yo voy a comparar el estado de cumplimiento. Perdón, de cumplimiento. Por ejemplo, ventas del año en curso respecto a las ventas del año anterior. Entonces yo estoy comparando las ventas de este año con las ventas del año anterior. Supongamos yo me puedo plantear un caso en que debo aumentar un 10%. Es decir, que este año yo debo vender 10% más de lo que vendí el año anterior. Entonces, para lograr eso, simplemente debo crear las métricas que ya tienen que ser explícitas, porque hay que crear con el lenguaje DAX las métricas correspondientes y hacer este constructo a través de una operación métrica también para definir qué valor tengo. Y entonces, ¿cómo visualizo KPIs en informes y tableros? O uso visualizaciones que pueden ser de tipo tarjeta, pueden ser un cronómetro o gauge, o puede ser una visualización KPI que lo tiene el Power BI ya como visualización estándar. Los objetivos básicamente son, primero, medir el progreso, es decir, si ya llegué, si voy adelantado o voy retrasado. Eso significa que yo puedo semaforizar, crear mis umbrales de manera que puedo estar en rojo, en ámbar o en verde en un determinado momento. Esas métricas, esos umbrales lo define la organización. Y por el otro lado puedo medir distancia. Es decir, las visualizaciones pueden estar dirigidas a bien manejar el progreso o bien manejar la distancia. Es decir, ¿qué tan lejos estoy de llegar a ese objetivo planteado? 10% más de ventas respecto al año anterior. O en todo caso, ¿qué tanto he sobrepasado? Y también puedo estar midiendo si tengo la capacidad de llegar o si debo mantener o ajustar el objetivo. Finalmente, el indicador me da la posibilidad de tomar una decisión, de cambiar el rumbo o de mantenerme en él. El valor a medir es el indicador que yo deseo controlar y medir. Por ejemplo, las ventas.
Entonces es un valor numérico que va a ir evolucionando en el tiempo y por eso es que en este caso sí necesitamos manejar algo que Power BI lo maneja muy bien, que es la inteligencia del tiempo. Puede ser un monto en dinero, puede ser una cantidad, puede ser un contador, puede ser un ratio, puede ser un factor. Y el valor de referencia es el valor contra el cual vamos a comparar el valor a medir para ver si cumplimos o no hemos cumplido. Si yo digo que debo alcanzar 10% más respecto al año anterior, entonces se supone que mi valor va a compararse con ese valor del 10% más respecto del año anterior. Entonces tiene que ser un número comparable con el valor que vamos a medir, lo que significa que debe tener la misma unidad de medida y se define en base a cálculos de periodos previos o en base a planes de negocios o definición de objetivos. La organización puede plantearse una meta definida, un valor constante, y así que podemos comparar eso también. O podemos crear valores referenciales. Por ejemplo, podemos decir lo mínimo que debe vender un vendedor, lo máximo que, o lo mínimo que esperamos obtener con la venta a un determinado cliente, si tenemos una historia y una trazabilidad de su rendimiento. Entonces, los valores de referencia va a depender de la estrategia que la empresa plasme o requiera manejar. Por eso es que nosotros debemos pensar en lo siguiente. Cuando una empresa tiene una misión y va hacia una visión, crea una carretera, por decirlo de una manera, una ruta, traza una ruta. Esa ruta se llama plan estratégico. El plan estratégico se va cumpliendo por etapas y entonces habrán objetivos estratégicos para una determinada etapa. Para que un objetivo estratégico se lleve a cabo, se logre alcanzar, se crean estrategias de trabajo. Y esas estrategias van a necesitar indicadores para saber si en esa ruta vamos en el camino correcto o si hay que enmendar algo o si definitivamente nos mantenemos en esa ruta. Entonces, todo ese proceso es parte de una gerencia estratégica. Nosotros con el Power BI y con la data que tenemos podemos crear ese ambiente de medición que le permita a la organización saber si va o no por el buen camino. Definiendo los valores de la referencia pueden ser medidas, es decir, un cálculo en base a algún valor que tengamos en el modelo de datos, usualmente algún valor numérico que pueda compararse con esta escala de tiempo, o sea, se define una inteligencia de tiempo allí. Tenemos que los valores de referencia pueden ser fuentes especiales, están en una hoja Excel, un archivo plano, con los valores requeridos, esencialmente un valor de escala de tiempo también y el valor objetivo que queremos de referencia. O pueden ser datos directos, ¿no? O sea, ingresando los datos directamente en Power BI mediante un medidor que le asignemos un valor específico. La meta va a ser, qué sé yo, $250,000 al mes o va a ser 2 millones y pico al año y entonces se define un valor. Para poder visualizar un KPI, existe el gauge o medidor, que como ven, tiene una meta que se puede plantear aquí, y aquí estamos viendo el avance. Generalmente el gauge que tiene el Power BI lo podemos manejar así. Este es un valor mínimo, un valor máximo, un valor de crecimiento actual y la meta por alcanzar. Entonces es un arco circular y muestra un único valor que mide el progreso hacia el objetivo que hayamos planteado. Y como ven, este es el objetivo que se ha planteado. El progreso hacia ese objetivo se representa mediante el sombreado, ¿no? Esto que ven aquí. El valor que representa el progreso se muestra en negrita dentro del arco, ¿no? Este es el valor.
Entonces el uso es mostrar el progreso, representar la medida o mostrar el estado de una única medida. Sin embargo, dentro del marketplace que tiene Power BI o que puede usar Power BI, hay, digamos, visualizaciones que las podemos bajar y instalar o anexarlas o importarlas a nuestro proyecto, de manera que podemos tener una semaforización y entonces podemos crear un cronómetro que tenga 3 colores: rojo para el valor no deseable, ámbar para el valor en problemas o en advertencia y verde para indicar que estamos bien. Así que podríamos usar un gauge, pero no necesariamente el estándar. Podríamos jalar, eso podemos hacerlo en un momento. Después tenemos la propia visualización del Power BI que se llama KPI. El KPI tiene digamos, una medida interesante. Se usa para medir el progreso, sí, y para medir la distancia, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, que aquí hay una meta establecida por 265 y pico, y que el valor es 132. Y como ven, aparece en rojo porque aún no llega y está en un menos 49.97 de alcance. En cambio, si hubiésemos superado la meta, este valor estaría en verde, ¿no? Se basa en una medida específica que lo asignemos, obviamente, como ya lo hemos mencionado, el KPI, dicho y hecho. Luego está diseñado para ayudarle a evaluar el valor y el estado actual de una métrica con respecto a un objetivo. Requiere una medida base y un valor de destino y permite definir si el valor del objetivo está por encima o por debajo del valor, dependiendo del ratio que se haya planteado. Algo que debemos tener en cuenta en este tipo de trabajo con el Power BI es lo que habíamos mencionado respecto a el manejo de la inteligencia del tiempo. Y para ello tenemos que crear una tabla calendario, ¿no? Vamos a crear una tabla de calendario en Power BI. La necesidad de crear una tabla calendario surge cuando tenemos distintas tablas con campos de fecha y hay la necesidad de conectar estos campos en las tablas, de crear las relaciones. Esto es lo que nosotros llamamos en la informática una tercera normalización. Tenemos que tener en cuenta que los campos de fecha de una tabla, por ejemplo, de una tabla de ventas, no siempre tiene todos los días. O sea, por ejemplo, valores o días que a lo mejor no se logra vender y entonces no aparece esa fecha. Es decir, no tiene por qué tenerse una venta cada día. Sin embargo, puede ocurrir. Eso implica feriados, días no laborables. De tal manera que cuando arrastramos el campo fecha para crear lo que nosotros llamamos relación, hay un problema porque los resúmenes, no se olviden que las medidas implícitas que pone el Power BI son gracias a esas conexiones, a esas relaciones que creamos entre las tablas. Y entonces el resto de tablas que no tienen esa fecha solo harán referencia a las fechas de la primera y no incluye las restantes. Así que esto nos va a dar una imagen distorsionada de la visualización. Más aún si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con valores como acabamos de decir, lo del año pasado, o sea, respecto al año pasado. Entonces hay que establecer una relación entre ambas tablas, pero a través de las fechas. Y eso nos va a generar un problema porque no existe una relación de muchos a muchos en Power BI. Eso no lo admite el Power BI. Por ejemplo, supongamos que yo tengo dos tablas de hechos, o sea, dos facts, aquí, dos tablas fact, y tenemos un campo fecha 1 con una cantidad, ¿no? Y tan solo otra tabla que tiene fecha 2 con otra cantidad, ¿no? Si nosotros quisiéramos mostrar el comportamiento de ambas tablas, tendríamos algo así. Acá nos están dando un ejemplo de 20 registros. No nos hará falta más para visualizar esa distorsión. Y entonces ustedes van viendo el comportamiento de la primera tabla.
Esta es la cantidad 1 por año, trimestre, mes y día respecto a la fecha 1. Y si lo hacemos con la cantidad 2 en la fecha 2, entonces el comportamiento se muestra aquí. Así que la pregunta es, ¿qué pasa si yo relaciono estas dos tablas? Bueno, si representamos ambas cantidades, 1 y 2, en un solo gráfico, habremos de referirnos a una de las fechas, o sea, fecha 1, y obviamente como hay una relación, la fecha 2 está implícita, ¿no? Se supone que cuando uno conecta, pues conecta un primary key con un foreign key, así que lo que hay en una debe estar en la otra. Y como de hecho, y casi es seguro, no ocurra, entonces vamos a tener una distorsión en el comportamiento. Entonces, para ello requerimos una tabla calendario que tenga todas las fechas, de manera que la tabla 1 se conecta con fechas por el campo fecha, que de hecho va a haber, es una relación, de hecho va a ocurrir de 1 a varios, porque en la tabla calendario solo va a estar una vez la fecha, y haríamos lo mismo con la otra tabla, ¿no? Y sería también de 1 a varios. Y entonces podríamos conectar. Entonces, que la solución para hacerlo es establecer una tabla calendario que tenga las funciones DAX. Así que clicamos en crear una nueva tabla y nombraríamos la función. Hay muchas formas y formatos que se puedan usar para las columnas que quisiéramos incluir en esa nueva tabla, ¿no? Para poder crear de repente comportamientos por día, por mes, por trimestre, qué sé yo. Por ejemplo, si nosotros miramos un comportamiento de una tabla con lenguaje DAX, tendríamos todo esto, donde podemos tener no solamente la fecha, sino el año, el mes, el día. También podríamos tener el trimestre, el cuatrimestre, el bimestre, el nombre del semestre del año, el nombre del cuatrimestre del año. En fin, podríamos crear una serie de posibilidades usando el lenguaje DAX. Y claro, podríamos tener incluso el número de la semana, como lo ven aquí, y usando lenguaje DAX, ¿no? Que tenemos funciones para cada categoría, para cada tipo, el año, el mes, el día, etc. Sin embargo, poner todo esto no siempre es útil, así que vamos a hacer algo más pequeño. Podemos crear una tabla calendario y vamos a adicionar con el lenguaje DAX las siguientes columnas. Aquí se abre y se cierra acá. Por ejemplo, primero el calendario, la fecha, que puede ser desde el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019, asumiendo que voy a trabajar solo las fechas entre estos 2 años. O sea, no olviden que en esta tabla va a estar una fecha por cada día, ¿no? Entonces va a ser el 1 de enero de 2018, el 2 de enero de 2018, así hasta que llegue al 31 de diciembre de 2019. Bueno, aquí tenemos el año mes, el mes, el nombre del mes, y como ven, estamos usando funciones propias del lenguaje DAX para crear los campos correspondientes. Así que esta tabla calendario tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Y con eso podríamos relacionar las otras tablas que tengamos que desarrollar. Sobre todo, por ejemplo, si estamos trabajando en ventas, pues la tabla ventas, ¿no? La tabla ventas tiene un campo fecha y entonces aquí tendríamos una relación de 1 a varios con el campo fecha. Vamos a verlo eso a través de nuestra aplicación. El Power BI ha sufrido un cambio más o menos en la época entre el 16 y 20 de octubre, se ha actualizado y tiene algunas visualizaciones adicionales como manejo de inteligencia artificial que ayuda mucho en la programación. Incluso ya se está hablando de otro nivel de lenguaje, pero ese es, bueno, tema de otra conferencia. Vamos a obtener primero los datos y tenemos que compartir aquí un conjunto de tablas que dependiendo de lo que se vaya a usar, lo buscamos. Entonces vamos a ver aquí. Yo necesito crear
un entorno donde tengamos, por ejemplo, veamos qué hay aquí en las tablas. Tenemos, por ejemplo, aquí las ventas. Podríamos tener los clientes, que son los que están comprometidos con las ventas. Aquí está el código de cliente y acá están las ventas, donde el código de cliente está relacionado, ¿no? Eso por un lado. El detalle en esta oportunidad no lo vamos a usar. Ya está. Dejamos que el Power BI haga el trabajo de extraer, transformar y cargar, como siempre. Y una vez que se ha terminado el proceso, buscamos las otras tablas que vamos a necesitar para este proyecto. Ya está. Entonces vamos aquí, solo para comprobar. Ahí tenemos los clientes. Y aquí están las ventas. Ven, aquí está el campo fecha. Así que vamos a necesitar trabajar con eso. Nos vamos a inicio y vamos a obtener otros datos de Excel. Vamos a ver qué tenemos en la tabla 2. A ver si la vamos a necesitar. Ya hemos cargado clientes y ventas. A ver, vamos a buscar clase, líneas, productos, saldos. No, nada de esto vamos a necesitar hoy día. No olviden que acá lo hemos sacado en tablas diferentes porque lo hemos bajado de una data, puede haber estado en SQL, que de hecho lo está. Aquí vamos a jalar empleados. Y para no cargarlo demasiado, lo hemos separado en varios archivos de Excel, que finalmente los estamos aquí alojando, ¿no? Aquí tenemos la tabla empleado, donde están los vendedores. Ya estamos. Ya tenemos 3 tablas. A ver, vamos a jalar una más. A ver, busquemos en la tabla 5. En una conferencia anterior ya hemos usado, aquí están las notas de crédito. Vamos a jalar las notas de crédito para descontar y tener ventas netas, que sería lo correcto, ¿no? Listo, ya estamos. Y bueno, ya estamos aquí. Vamos a usar, que eso también lo voy a dejar en el entorno hoy, esta tabla calendario. ¿Ok? Si se dan cuenta, hemos tomado el mínimo de las ventas, o sea, perdón, el mínimo de la fecha de las ventas, para que coja la venta primera y el máximo de las ventas de la fecha. Y todo esto lo copiamos aquí, ya para no estarlo desarrollando, yo ya lo tengo ahí preparado. O sea, vamos a crear una nueva tabla. Esa tabla se va a llamar calendario, ¿no? Y va a adicionar todos estos campos, ¿no? Muy bien, le damos clic aquí y van a ver ustedes automáticamente que la máquina, miren, tenemos aquí fecha 1, 2, 3, 4, 5 años. O sea, tenemos desde el 1 de enero de 2008, obviamente nos vamos seguramente hasta el 31 de diciembre de 2011, ¿no? Y así que con esto nos aseguramos. Vamos a nuestro modelo y vamos a jalar por aquí, vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos. Voy a minimizar esto para que no estorbe el trabajo. Por acá tenemos la tabla empleado, lo ponemos por aquí. Por acá tenemos la tabla ventas, es una tabla fact. Siempre las tablas fact deberían ir en la parte inferior. Notas de crédito también es una tabla fact. Aquí tenemos maestro, que es el calendario, clientes y empleados. Aquí están nuestras tablas dimension, de dimensión. Y aquí están nuestras tablas fact. Solo que esta de aquí no lo vamos a hacer con el código de cliente, sino lo vamos a hacer con la otra tabla fact. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Aquí la relación es con code client, ¿no? De 1 a muchos. Porque un cliente puede comprarme varias veces, por un lado. Luego tengo la tabla empleados, donde tengo el código del empleado y acá tengo, acá tengo el vendedor. ¿De acuerdo? Vamos a agrandar un poquito. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es relacionar
este empleado con este vendedor. ¿Ok? Porque un vendedor, que es el empleado, hace el trabajo de vendedor y puede vender más de una vez. Por eso es una relación de 1 a varios. Y acá tomamos esta fecha y lo relacionamos con esta fecha, ¿no? Entonces relacionamos el campo date con el campo fecha. Y quiero que observen que aquí tenemos una relación de 1 a muchos. ¿Por qué? Porque una fecha que está en el calendario puede estar varias veces aquí, porque una venta puede haber habido 10, 15, 80 ventas en el mismo día. ¿Ok? Y las notas de crédito, que son las que restan a una venta, porque una nota de crédito es a favor del cliente, devuelve un producto, canjea un precio, y entonces puede ser que una venta genere varias notas de crédito. Y entonces aquí tenemos el campo número, que puede estar varias veces aquí como referencia en el documento. ¿Ven? Por eso es de 1 a varios, porque una venta puede originar 2 o 3 notas de crédito por diferentes motivos, porque no solamente hay un solo producto, hay varios productos. Aquí no estamos involucrando a los productos para nuestro análisis el día de hoy. Muy bien, ya tenemos la relación, ya tenemos la tabla FACT, tenemos aquí muy bien conectados. Vamos a reducir un poquito para tener una vista más apropiada de nuestro modelo. ¿Listo? Entonces ahora sí empezamos nuestra función. Pero no se olviden que aquí vamos a irnos a cualquier lugar de acá. Vamos a crear una consulta en blanco para poner ahí las medidas que vamos a trabajar. No es una muy buena costumbre poner las medidas todas juntas para evitar tenerlas que mezclar aquí con las tablas. Eso en alguna conferencia anterior ya lo hemos mencionado. Bueno, así que nos vamos a inicio, obtener datos y consulta en blanco. Porque vamos a hacer un artificio. Y aquí le vamos a poner medidas. Listo, ya hemos creado una tabla, supuestamente una consulta de medidas. Pero lo hacemos solamente para poder ir poniendo ahí las medidas que vamos a requerir. Por ejemplo, la primera medida que nos viene rápidamente a la mente es, obviamente, la venta total. Entonces ponemos venta total es igual al sum de las ventas que están en la tabla ventas, ¿no? O sea, el total, aquí está. Vamos a ver, aquí está. Y cerramos. Ya tenemos nuestra primera medida que se llama venta total. Y esto lo podemos ir mirando en la visualización para ir ganando tiempo, lo ponemos en una tarjeta, ¿no? Y ahí ponemos la venta total. Entonces la máquina nos está dando la venta total de todos los años, ¿no? Y rápidamente tenemos que ir pensando en un filtro para poner el año, pero el año del calendario, ¿ya? El año del calendario, porque aquí lo tenemos referenciado una sola vez. Hacemos una lista y para que se vea mejor vamos a crear una orientación horizontal, de manera que jalamos aquí, ok, vamos para acá, y lo ubicamos en este lado. Entonces, en el año 2011, las ventas fueron 6.360.000, ¿no? Y redondeado, obviamente. Ya tenemos nuestro primer indicador. Esto va a cambiar cada año, ¿eh? Ya sabemos que este es un filtro de contexto. Gracias a la medida que hemos creado aquí, la medida se ajusta dependiendo del filtro año. No necesitamos decir muestra el total de las ventas del año, no. Porque si quisiéramos hacer de un año fijo, entonces no podríamos usar la medida de esta manera, sino tendríamos que hacer un calculate, ¿no? Para poner el filtro que necesitamos que se maneje de manera explícita. Este es un filtro de manera tácita, implícita,
¿no? No explícita, sino implícita. Es decir, se adecua inmediatamente, ni bien ponemos el valor aquí. Ponemos 2011 y entonces tendremos el total de 2011. Bueno, como tenemos aquí 5 años, vamos a crear una medida que nos dé el promedio del año, que en algún momento ha sido necesario manejarlo eso. Y en esta oportunidad, para evitar cualquier problema, vamos a poner venta promedio anual. Y le decimos a la máquina que haga un calculate para evitar una distorsión del valor. No lo haga con el filtro. Y le decimos la medida, que es la venta total, la tenemos aquí, ¿cierto? Entre 5, que es el número de años, y el filtro que vamos a poner es que usemos todo el calendario, ¿no? La fecha calendario. Saben que el filtro maneja... El calculate lo que hace es una operación y el filtro lo que hace es generarme una tabla, ¿cierto? Pero, un momentito, vamos a poner con el año, ¿cierto? Con los años. Ya estamos. Entonces, de esa manera no hay margen de error. Y pongamos aquí una tarjeta y pongamos aquí nuestra venta promedio. ¿Okay? Y aquí tenemos que el promedio de todos los años, no interesa el año, miren, yo le doy clic en cualquiera de los años y esto permanece inmutable porque le hemos dicho a la medida que se haga con todos los años, ¿no? Los años. Y como tenemos 5 años, siempre va a ser la misma operación. Parece redundante, pero no lo es. En otro momento, seguramente, cuando veamos otra situación, veremos lo importante que es esto. Luego, necesitamos las ventas netas, ¿no? Una venta neta, ¿qué es? Es una venta total menos lo que se graba en la nota de crédito, ¿cierto? Entonces vamos a crear una nueva medida. Y a esto le vamos a llamar ventas netas, ¿no? Ventas netas, que es igual a las ventas totales, ¿cierto? A estas ventas totales que hemos visto hace un momento, pero hay que quitarle aquí todo lo que implica las notas de crédito, que en este caso es el monto, ¿no? Así que si una venta tiene nota de crédito, hay que restarle, porque eso no es una venta. En realidad, la venta neta no va a ser un 1.88 millones como vemos allí, sino va a depender, obviamente, si tiene notas de crédito, de esa nota de crédito. Así que le damos clic, vamos a ponerlo esto en una tarjeta para poderla visualizar y vamos a poner aquí las ventas netas. Bueno, aquí en el 2007 es lo mismo, pero vamos a poner 2011 y veremos que la venta total fue 6.360.000, pero la neta es 6.270.000, porque seguramente hubieron notas de crédito involucradas, ¿no? Como puede darse el caso. Aquí no ha habido netas, no ha habido notas de crédito, acá tampoco, pero en el 2011 sí se puede notar esa diferencia. Y bueno, puede ser que no hayan notas de crédito, han sido ventas puras, ¿no? Y vamos ahora a ver cómo sería, por ejemplo, si yo estoy en el 2011, cómo sería la venta del 2010. Y entonces voy a crear una nueva medida que le voy a llamar venta del año anterior. Venta año anterior. La venta del año anterior, obviamente, la voy a hacer con calculate, que sería, digamos, que sería lo mismo que yo estoy haciendo hace un momento, pero la expresión siempre va a ser las ventas netas, definitivamente estas ventas netas. Pero, como queremos las ventas netas, yo estoy en el 2011 del año anterior, el filtro es que sea esas ventas precisamente, y aquí dice same period last year, ¿no? Retorna considerando la fecha previa, ¿no? Si estamos en el 2017 o 2011, por ejemplo, sería con 2010. Claro, cuando estemos en el 2008 o 2007 no va a haber ese problema, ¿no?
Y la fecha la pone el calendario, ¿no? Tenemos que trabajar con el calendario de fecha, con este de aquí. Cerramos el filtro, cerramos el calculate y le damos, ¿no? Esto es muy importante porque estamos usando calculate porque no vamos a sumar las ventas, porque si no nos daría el mismo resultado que está aquí, sino que decimos suma las ventas netas, pero considerando el año anterior de la fecha en que estamos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner esto en una tarjeta y ponemos aquí las ventas del año anterior. Ok. Entonces, miren, y se ve, observen el 5.44, cuando estemos en 2010, las ventas netas fueron 5.44. ¿De acuerdo? Esto es 2009, las ventas netas fueron, aquí sería las ventas del 2008, cuando estemos en el 2008. ¿Cierto? Y cuando estemos en 2007, obviamente esto sale en blanco porque no existe. O sea, es un factor de medición innecesario en este caso, ¿no? Pero bueno, estamos preparando un conjunto una presentación en conjunto. Entonces, de hecho, por ahí va a haber algunos valores que no van a salir. Muy bien. Ahora, se supone que si nosotros vamos a trabajar un KPI, necesito una proyección de venta. Y a eso voy a crear una medida. Y a esa medida le pongo meta venta. ¿Okay? La meta venta será esta venta del año anterior, por ejemplo, por 1.10. Supongamos que quiero crecer en un 10%. Y para que podamos mirarla y tener una visualización allí, vamos a poner una tarjeta. No se necesita, pero la ponemos para que podamos observarla, ¿no? La meta venta, entonces, sería exactamente esto. Listo, vamos a poderla ubicar aquí. Mejor. ¿Ven? Ya tenemos bastante información como para poder comparar y podernos darnos una idea de lo que implica manejar un KPI. Entonces, el KPI mediría la venta que yo tengo en ese año frente a la meta que yo me propongo tener, ¿cierto? Entonces, me voy aquí y le digo una nueva medida. Voy a llamarle KPI venta, que sería igual a la venta neta, ¿cierto? Entre la meta venta, ¿no? O sea, yo podría hacer esto. Venta neta, que es la venta realmente que yo tengo en ese año, entre la meta venta que yo quiero obtener. Se supone que si es superior, sobrepaso esto por 100, ¿no? Por 100. Pero vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando no hay meta venta? Producto de que no hay dato. No hay dato porque un vendedor puede no haber estado el año anterior. No hay dato porque un cliente puede que no haya sido mi cliente el año anterior. Entonces, yo tengo que asegurarme que si hay un error, hay un error porque, claro, venta neta podría ser, si el vendedor está en este año, tiene meta venta, pero la meta venta no la tiene porque el año pasado no estuvo. Y entonces su meta venta de él no va a funcionar. Igual le pasa con los clientes. Así que vamos a controlar esto con una función DAX, que es una función que me mide un error, porque si el denominador es nulo, ¿no? No podríamos dividir valores entre nulo o cero. Entonces, si eso ocurriera, si hubiera un error, algo tenemos que hacer, ¿verdad? Ese algo sería, por ejemplo, un blank, que sería lo mismo decir no lo escribas, ¿no? No es que te pone un blanco, acá se interpreta como que no lo escribas. Y eso vamos a ver en el momento que generemos nuestra... Ah, caray, hay un error ahí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver. Metaventa entre metaventa, ¿sí? Si hay error de la venta neta entre la metaventa por 100, entonces, ok, ¿qué pasó? Que blank es una función y no le había puesto yo
sus parámetros. Bueno, no tiene parámetros, pero hay que abrir y cerrar. Ya está. Ok, ya no estamos en problemas. Perfecto. Estando ahí, vamos rápidamente a crear nuestra tabla. Vamos a poner una tabla aquí, probablemente para mostrar qué pasa con los vendedores. Y entonces recurrimos ya aquí a los empleados para poner el nombre del empleado. Ya está. ¿Qué pasó? Ok, ya. Nombre del empleado. Ponemos de las medidas que nos interesa, porque ya obviamente no vamos a trabajar aquí. La medida que nos interesa sería la venta neta, ¿sí? Solo para verlo, la meta venta y obviamente el KPI. Ok, el KPI. Vamos a ver qué pasó. No lo puso. Ok, ahora sí. Ya está. Pero como son varios vendedores, vamos a hacer un top 10 para que no tengamos mucho acá. Así que vamos a ir al nombre y le decimos un top. Por ejemplo, los 10. Y claro, esto tendría que ser con la venta neta, ¿no? Con la venta neta, porque es el campo que nos regula todo ese trabajo. Aplicamos el filtro. Ahora sí. Por ejemplo, miren aquí. No calcula porque estamos en el 2011, quiere decir que Manuel Bustamante Arena no trabajó el año anterior. Ahí estamos. No necesitamos, en realidad, vamos a cambiar aquí el estilo. Ahí está. Y le quitamos los totales porque no estamos mostrando aquí con totales. Desactivamos los totales. Solo para mostrar un comportamiento de KPI. Y lo podemos ordenar por la venta neta, ¿no? De tal manera que los que no tienen mucha venta van disminuyendo acá. Y podemos de repente crear un KPI, porque ya sabemos que si es más de 100, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. Nos vamos a nuestra tabla y vamos a crear un formato condicional, que eso es una de las cosas que podemos hacer con los iconos. Y ya está. Si vamos a hacerlo en orden positivo, ¿no? A ver. A ver. Si el valor es mayor o igual que 0, número, porque a pesar de que son porcentaje ya lo tenemos como número, y menor o igual que 65, por ejemplo, que esté en rojo, ¿no? Si es mayor que 65, vamos a poner este número, pero menor o igual que 98, vamos a hacer lo más exigente que podemos, está en ámbar. Si es mayor o igual que 98, perdón. Aquí está mal. Menor o igual, entonces acá tiene que ser mayor. Y aquí también tiene que ser mayor. Mayor que 98, o sea, 99 y un poco más. Número. Nosotros ponemos acá 97 para no ser muy exigentes. Ya está. Mayor que 97. Aquí sí podríamos considerar menor o igual, no sé, pues que 500, que 1000. Eso no importa porque ya está en verde. Pero obviamente lo tenemos que poner como número para que no nos arroje este error. Aceptamos. Ok. En el 2011 tenemos que, ¿ven? Palermo, su venta ha sido 88.39 porque su meta fue 823,000 y solo ha vendido 727, ¿no? Aquí hay un error. Esto debería salir en verde. Veamos qué pasó. Vamos a editarlo. De repente hemos cometido ahí un error.
en la regla. A ver. Mayor que 0, mayor o igual que 0, pero menor que 65. No, pues aquí está el asunto. Que hemos puesto los colores mal. Por alguna razón no me deja invertirlo esto. Sí, con estos valores, pero vamos a ponerlo así. Mayor que 65 en número, pero menor o igual que 65. Menor que 65. Ahora sí, ¿cierto? Mayor o igual que 65 en número, por alguna razón, no nos permitiendo esto, pero menor que 98, ámbar, mayor o igual que 98, pero menor o igual que 1000, dijimos. Puede que nos pasemos, ¿eh? Ahora sí, ¿ven? Acá, miren, nos hemos pasado de 1000. Pero bueno, ya eso es un factor de medición extraordinario, ¿no? Pero ya está, lo tenemos ahí, estamos midiendo las ventas de vendedor. ¿Ven? Miren cómo se comporta cada año. Aquí estamos semaforizando. Aquí la venta en el 2008, y en el 2007 sí no tenemos que medir, porque no hay nada que medir. ¿Verdad? Bueno, ahí estamos. Y entonces el KPI venta está funcionando bien porque dice que si hay error, no me muestra el error, me muestra un espacio en blanco, ¿no? Simplemente no lo presenta, por decirlo así. Muy bien. ¿Qué le parece? Hacemos esto mismo, pero lo hacemos con los clientes. Así que vamos aquí, vamos a ponerlo por acá. Y jalamos aquí a los clientes. Vamos a ver qué pasa con los clientes. La razón social, ¿no? La venta neta, la venta meta y el KPI. Listo. Y un top, pues, ¿no? Un top. Podría ser, creo que 10 también, o 15. Vamos a ver con 15 cómo sale. Siempre con la venta neta, aplicamos el filtro, ordenamos por la venta neta, y estamos, ¿no? Y quitamos pues los totales. Ok. Esto lo podemos subir un poquito para que se pueda visualizar mejor. Por los clientes siempre hay que cuidarlos más, ¿no? Tenemos 15, creo que es demasiado. Entonces vamos a ponerlo acá 10. Es un ejemplo. Ok, ahora sí. ¿Ven? Tenemos los mejores clientes. Igualito. Vamos a copiar un poco esta lógica que hicimos. Miren acá, nos hemos sobrepasado. Noreña seguramente ha vendido 78,000, pero el año pasado empezó muy tarde, pues empezó, vamos a poner noviembre, ¿no? El año anterior al 2010. ¿Qué pasó en el 2011, por ejemplo? En el 2011 tenemos aquí algo de 200. Vamos a ver si podemos lograr algo bonito acá. Bien, perfecto. Entonces nos vamos al KPI y creamos nuestro formato condicional con iconos. Estamos. Si es mayor o igual que 0, menor que 65, rojo. Si es mayor o igual que 65, pero menor que 98, para darle el mismo estilo, ¿no? Y si es mayor o igual que 98, pero menor o igual que 1000, ya está. ¿Ven? Bien, miren, qué interesante.
Y ya tenemos aquí una visualización del comportamiento de cada año. Esto sirve para referenciar, es eso total, ¿no? Ahora, podríamos hacerlo esto con el KPI. Y entonces aquí es donde voy a recurrir a hacer una importación de un objeto visual que, bueno, lo tenemos, creo que lo teníamos por aquí. A ver, ¿qué pasó? Un gauge. Ok, yo lo tengo seguramente en otro lado. A ver, vamos a ver. Visualizaciones. Este tacómetro. Este tacómetro ustedes lo pueden bajar en Marketplace. Tiene sus limitaciones, claro que sí. Pero ¿de qué sirve? Sirve, ¿no? Y sobre todo porque maneja los 3 colores. Y bueno, aquí, ¿qué tenemos que hacer? A ver. El KPI va a ser el valor. El KPI del año, ¿no? Va a ser el valor. Y lo que tenemos que hacer es poner los colores. Primer rango es rojo. Vamos a poner un color personalizado. No hay valor de inicio. El rango 2, el color es ámbar. Oh. Vamos a buscar aquí color, un ámbar, pero el valor es 65, ¿verdad? Ahí estamos. Y luego ponemos nuestro último rango. Ponemos el color verde y el Star 98. ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos que hacer para configurar. Ya tenemos el KPI del año 2011. Está, como ven, el semáforo está en verde porque hemos sobrepasado, ¿sí? Acá está en ámbar porque estamos 90, 83. Vamos a ver qué pasó con el año 2009. Estamos verde porque hemos sobrepasado. En realidad, comparado al año anterior, que no fue, el año 2008 fue el peor año, ¿cierto? En 2007 no tenemos un problema porque no hay pues, valor, ¿no? O sea, no se tendría con quién comparar. Y bueno, y por último podemos poner este KPI, perfecto, que es la visualización que compara. A ver, aquí en el indicador ponemos, ¿cómo es esto? La venta neta, ¿no? Que lo vamos a comparar con el objetivo que es la meta venta. O sea, este es el objetivo. No, venta promedio no, meta venta. Ahora sí. Pero para poderlo visualizar tenemos que considerar el año como tendencia y eso lo hablamos de calendario. Tiene que ser con la tabla maestra. Siempre se trabaja con la tabla maestra. ¿Ven? Por ejemplo, aquí. El objetivo era 5, aquí está, la meta venta. Frente a 6.27 nos hemos pasado, por eso está en verde. Hemos pasado un 4.87 por encima. ¿Qué pasó en el 2010? No hemos llegado. La meta fue 5.990.000 y en realidad hemos llegado a 5.44. Estamos un menos 9.17%. ¿Ven? Entonces, con esta información, la empresa puede ir mirando cómo va lo que se ha propuesto alcanzar. Si se propuso alcanzar en el 2011, entonces se evalúa, porque claro, estamos viendo aquí probablemente el avance total, pero si estuviéramos en un año y estamos en octubre, podría no estar todavía en verde y podemos saber cuánto alejado estamos de su correspondiente valor. Si alguien está pensando si necesita esto, también podría hacerlo con este medidor. La única diferencia es que con ese medidor no podríamos semaforizar, solamente ponemos la medida, la meta y obviamente el valor máximo. Tendríamos que trabajar, por ejemplo, con una venta total. Si en 2011 vemos la venta mayor, ¿no? De los años, 7 millones creo que es, podríamos poner 7 millones de 0 a 7 millones y la meta venta sería pues obviamente en este caso una venta promedio anual, ¿no? 4.02 para ver cuánto alcanzamos por encima o por debajo de ese valor. En fin, ya tenemos aquí una forma de presentar un indicador, un KPI, un indicador clave de éxito, porque está midiendo cuánto hemos vendido
referente a una meta propuesta y podemos evaluarla por vendedor. Como ven, en el 2011, Walter Chávez, Marlon, Rosa del Pilar, Daisy López y Ángel Antonio han logrado sobrepasar la meta. En cambio, Palermo, César y Yanina, Palermo, a pesar de tener la mayor venta neta, no ha llegado a su meta total. Está en ámbar, no es malo, no ha salido en rojo. En cambio, aquí sí tenemos un problema con este cliente Nureña, porque a lo mejor no fue nuestro cliente o recién lo hemos capturado y hemos vendido muy poco referente a la meta venta. No se olvide que aquí la meta venta está implícita con este, o sea, esta es la meta venta del SRLI San Francisco. En el año 2011 tenemos 2 filtros de contexto automáticamente y esto se adecua al comportamiento que tenga. Al final, este valor que aparece aquí es del año y en cambio aquí tenemos por vendedor y acá tenemos por cliente. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Dejo de compartir por si hubiera alguna pregunta que solucionar y si no es así, me toca más que despedirme, desearles un buen fin de semana y encontrarnos la próxima semana a esta misma hora, 5 de la tarde, para una próxima conferencia de Power BI. Siempre buscando encontrar temas que sean importantes para el manejo. Bien, entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias por su presencia y por escucharme. Gracias. Hasta la próxima.